Bien, decía, sobre el proceso de montaje. El proceso de montaje tiene ahora tiene 5 pasos claves, o se podría resumir en 5 pasos claves, centrados en lo siguiente. Primero, que cuando nosotros recibimos el listado de los profesores, automáticamente le damos acceso al profesor, solo al profesor, al aula virtual si el aula fue montada previamente. Esto es porque muchos profesores quieren ver los enunciados o quieren reusar los enunciados anteriores, quieren revisar materiales o quieren ver el material montado por los profesores en clases o lapsos anteriores. El segundo paso es que el docente luego debe llenar, por supuesto, su paquete de montaje, que tenemos una dirección que está allí publicada, que está disponible para quien lo quiera descargar. El paquete de montaje está formado por 3 archivos de Word, son 3 plantillas. De estas 3 plantillas, el docente debe enviar las 3, el 1, 2 y 3, del paquete, si desea que nosotros hagamos el montaje. Esto lo haremos nosotros en un lapso no mayor a 5 días hábiles o una semana básicamente. Y si el docente desea hacer el montaje él mismo porque tiene las habilidades, debe enviar solamente la parte 1 y 2 del paquete. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los profesores deben enviar al menos el paquete 1 y 2 para que puedan trabajar en plataforma. Y esto, insisto, lo volvemos a hacer porque necesitamos validar las planificaciones. Ya el paquete, en la parte 3, que son los enunciados y el montaje del contenido, el profesor lo puede hacer. Si tiene la capacidad, si siente que tiene las habilidades, y lo hará a través de un permiso que se le habilita desde ADI de 15 días hábiles, 15 días hábiles, perdón. En este sentido, los docentes deben manifestar, por eso lo importante que deben manifestar en el momento que se envía la información, si el docente va a montar el mismo o si el docente va a apoyarse en el equipo de ADI para hacer el montaje. Repito entonces, el paquete tiene 3 partes, 3 formatos, están identificados así. Si el docente quiere montar el mismo su paquete, su aula, puede enviar solamente el 1 y el 2 y por supuesto solicitar que le den los permisos y nosotros les daremos los permisos. Y finalmente, cuando el ABA ya está montada, sea por una vía o por la otra, se hace el proceso de matriculación y notificación al estudiante. Esto es importante, vuelvo a insistir, porque no damos acceso a estudiantes hasta que el ABA no esté completa porque no le queremos presentar al estudiante un escenario que le pueda crear confusión. De igual forma, en este sentido, hemos habilitado lo que para nosotros sería el uso de los espacios. Me voy rapidito con esto para poder hablar de los formatos. Desde el 2 de noviembre pasado hemos habilitado lo que para nosotros es el plan de sistematización de aulas y laboratorios orientados a la multimodalidad, el plan Salón. Este plan involucra o consta de que a cada unidad curricular por semana se puede asignar entre 2 y 3 horas académicas de 45 minutos previa consignación y validación de paquete. Quiere decir que aquellas unidades curriculares que desean tener encuentros presenciales con los estudiantes pueden hacer uso de los espacios de ADI. En función de esto, los espacios deben ser usados para desarrollar prácticas de laboratorio-taller, realización de asesorías de contenidos disponibles en el ABA, es decir, no viene usted a dar la clase que ya está montada, o a dar una clase que no esté montada en el ABA, sino a desarrollar los contenidos, a asesorar los contenidos que ya están montados allí. La aplicación de evaluaciones especializadas, sobre todo evaluaciones que impliquen prácticas, talleres, etcétera, y la grabación de clases con material educativo, también podrán usar los espacios para eso. Se implementará una asignación de espacio en 3 formatos o 3 tipos de formatos. Es decir, cada unidad curricular puede, y aquí estamos hablando obviamente de las semipresenciales, puede utilizar los espacios de ADI de 3 maneras. En un formato mensual, aquellas que requieren uso de poco periodo, es decir, poca frecuencia. Es decir, un encuentro una vez al mes, una vez por unidad temática. Y claro, aquí me estoy focalizando sobre todo en la estructura de pregrado de semestres y trimestres, pero no significa que no lo pueda usar posgrado. Posgrado podría utilizar este formato entre comillas mensual, para tener un encuentro al inicio, a mitad y al finalizar la unidad curricular. De igual forma, el formato quincenal se utiliza para actividades prácticas. En el caso, por ejemplo, del pregrado, todo lo que son laboratorios, prácticas en la computadora o similares, tienen encuentros cada 15 días. Y en el caso del formato semanal, solo aplica a unidades curriculares de formación profesional, específicamente pasantías, prácticas profesionales, etc. Para cumplir ese acceso a esa información, el plan Salón tiene un alcance de un horario de asignación, como decía, de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde, corrido. Son intervalos de 45 minutos. Y para específicamente posgrado se ha reservado los días viernes. En base a la cantidad de estudiantes, vuelvo a insistir,
tenemos espacios que podemos asignar unos u otros, y también nuestra intención es que en cada espacio tengamos un video bin, una computadora y una cámara para poder transmitir en caso que fuese necesario. Por otro lado, los pasos para que el docente pueda disfrutar de este plan, obviamente debe generar el paquete de montaje según las pautas establecidas, debe enviarlo a través del correo, incluyendo la solicitud de espacio físico, es decir, además de enviarnos el correo, debe indicar, por ejemplo, qué tipo de formato que solicita, la justificación, por supuesto, el número de estudiantes, el programa de atención, es decir, en qué días o a partir de qué día va a comenzar esos encuentros, y al menos 3 alternativas de horario para nosotros podamos jugar con los horarios disponibles. Finalmente, cuando se completa el montaje del ABA, con los contenidos establecidos y el paquete de unidad curricular, es cuando se pueden iniciar las dinámicas presenciales. La única observación o la única excepción que tendríamos para abrir el espacio sin que el aula esté montada completa sería, uno, que no tenga todos los contenidos montados, porque se van a grabar, porque se están digitalizando, o dos, en el caso de cuestionarios, pruebas sumativas, cuestionarios, no estén todavía preparadas las preguntas o el banco de preguntas. Son las dos excepciones que podemos tener, pero el resto usted puede aplicar para este tipo de dinámica. Y tengamos presente además, como parte de este plan salón, este plan de préstamo, de asignación, cada docente debe ser responsable por el cumplimiento de su dinámica, según lo pautado en el modelo dialógico interactivo, y debe, por supuesto, salvaguardar los espacios de ADI. ADI, las direcciones, jefaturas, coordinaciones, serán los responsables de velar porque se cumplan las condiciones, y por supuesto, nosotros garantizamos mantener ese espacio en la medida en que se cumpla la pauta multimodal. En función de esto, muchachos, insisto, les invito a revisar la cuenta de ADI, que está aquí al final, @ADI_PISO_UNEF, @ADI_PISO_UNEF en Instagram, donde están publicadas estas láminas que acabo de explicar ahorita. Voy entonces, para aprovechar el tiempo, a pasar directamente a los formatos. Como decía, el paquete de montaje está compuesto por 3 formatos. Estos formatos son estructuras e instrumentos que hemos desarrollado como como archivos de documento, en donde además de las casillas para su llenado, hemos incluido algunas instrucciones. De esa manera debería ser mucho más simple comprender al docente las cosas que podemos aplicar acá. Y por supuesto está diseñado para dar respuesta a todo eso que les mencioné al principio, eso que ya el Consejo Universitario analizó, revisó y demandó que debía ser mejorado. En base a eso, la primera ficha, la primera plantilla no es muy diferente de lo que ustedes ya conocían. Es una ficha de información del docente y, como siempre les digo, debemos completar toda esta información. Quizás la única que les podría yo dar la observación de no usar es el teléfono. Recuerden, esta información va para la plataforma. Si usted desea que su teléfono no esté público, omita el número telefónico. ¿Ok? Tengamos eso presente. Sobre la segunda parte, allí sí entramos en elementos nuevos, se hace la ficha de la unidad curricular. Parte de esta información va para la plataforma y parte nos sirve a nosotros para establecer algunas pautas sobre el uso de la validación de este paquete. Por ejemplo, debemos completar la información general de la unidad curricular. Esta institucional la tenemos casi toda. Es decir, el área, programa, asignatura, semestre o laxo, o nivel, departamento, etcétera. Donde nos debemos que parar un momentico son en las últimas dos. Sobre el código de la unidad curricular, importante que ese código venga del plan de estudio. Son códigos alfanuméricos, porque ahora en las plataformas vamos a usar ese código para identificar el ABA. Es decir, cada ABA de nuestra plataforma va a usar como código el mismo que tiene el plan de estudios. Y entonces necesitamos que usted nos suministre el código, pero que sea el alfanumérico, no el que usa, por ejemplo, Control Studio, que suele ser solamente números, que suele ser numérico totalmente. Y lo otro, por supuesto, es la modalidad. ¿Cómo saber qué modalidad puedo utilizar mi aula virtual o mi unidad curricular? Nosotros aquí arriba le hemos dejado hasta 4 ejemplos de cómo podría ocurrir según mi unidad curricular. En el caso de posgrado, yo sé que un porcentaje importante viene trabajando y probablemente va a seguir trabajando de manera totalmente virtual. No obstante, les dejo las opciones para que lo analicen en caso de que requieran que es semipresenciales. En función de esto tenemos, ejemplo 1, una unidad curricular virtual totalmente, ya que posee clases de aula tradicional, es decir, clases tipo exposición didáctica, donde el profesor presenta contenidos y que se puede montar y grabar a través de la plataforma.
Tiene su exposición didáctica, como decía, usa guías y presentaciones, es decir, el tradicional guía presentación en PDF, por ejemplo. Las evaluaciones que realizan no son gráficas, es decir, no requieren evaluación especializada. O sea, las puedo realizar a través de foros, a través de tareas, a través de cuestionarios, por ejemplo. Y también se utilizan, por ejemplo, trabajos en seminarios, es decir, trabajo grupal, trabajo en equipos y también desarrollo de proyectos. Este sería un ejemplo de una unidad curricular que se puede hacer totalmente virtual y que de hecho digamos, es donde encaja la mayoría de las unidades curriculares que hemos montado nosotros de posgrado. No obstante, tenemos otras opciones y me voy con los otros tres ejemplos solo en las opciones que harían que esa unidad curricular sea semipresencial. Por ejemplo, si mi unidad curricular tiene algún tipo de laboratorio o taller que implica una actividad práctica donde se va a construir algo, por ejemplo, o una dinámica práctica evaluativa. Eso puede ser una dinámica presencial que, como les dije hace rato, se puede realizar en los salones de ADI. O con esto, si la asignatura es semipresencial, no significa que todas las actividades presenciales que incluya deben ser en ADI, solo que ADI les brinda la oportunidad de utilizar sus espacios. De igual forma, si la evaluación es práctica, si yo tengo una evaluación que implica una dinámica práctica, obviamente esa dinámica va a ser presencial y si lo es, va a requerir un encuentro en espacio físico. Eso sería una unidad curricular semipresencial. En el caso de que la unidad curricular tenga evaluaciones escritas gráficas, por ejemplo, que involucre la generación en el caso, por ejemplo, de matemáticas, en el caso de física, en el caso de química, o en el caso de yo tenga que graficar o llenar formatos específicos en papel, por ejemplo, o en elementos físicos, se considera que necesitamos encuentros presenciales. Y si la evaluación es práctica, bueno, como dije anteriormente, ya automáticamente la unidad curricular se considera semipresencial. ¿Y dónde son los casos más extremos de las dinámicas presenciales o la unidad curricular semipresencial? Cuando tenemos clases en aula especializada, por ejemplo, clases que son en laboratorio, obviamente, insisto, quizás en pregrado se nota más, demostraciones prácticas, porque estoy explicando cómo utilizar el tensiómetro, o evaluaciones prácticas porque estoy evaluando que el estudiante sepa aplicar un examen físico, cositas como esas. En ese caso, la unidad curricular es semipresencial. Entonces, con estos ejemplos, más lo que por supuesto ya hemos aprendido en este tiempo, la idea es que usted defina acá qué modalidad va a utilizar. Y eso, por supuesto, vaya a la plataforma. Y lo otro son los horarios de atención. En el caso de los horarios de atención, acá les hemos colocado un ejemplo que es bastante amplio porque es un profesor que quiere utilizar todas las vías posibles. Tiene encuentros presenciales cada 15 días en el laboratorio, tiene encuentros virtuales cada 15 días en los días que no tiene laboratorio, por ejemplo, y tiene asesorías semanales a través de un grupo de WhatsApp. Este es el ejemplo del profesor que está usando en la plataforma. ¿Qué les recomiendo yo en este caso? Obviamente, toda la información con la calle en este formato se ha hecho para que usted se pueda identificar según su visión, pero en este caso, en el caso, por ejemplo, de asesoría, yo le sugiero que puede seleccionar dos. Si no quiere usarlas todas, puedo seleccionar dos. Es decir, si tengo encuentros presenciales cada 15 días, puedo tener encuentros presenciales y la clase virtual cada 15 días. Y con eso ya cumplo un encuentro semanal, uno presencial y otro virtual. Si tengo, por ejemplo, si mi asignatura va a ser totalmente virtual, entonces puedo tener solamente la clase virtual y la asesoría virtual. Es decir, la clase donde doy la clase formal todos los días a una hora, todas las semanas a una hora específica y la asesoría a través de grupos de mensajería. Creo que esta encaja mucho con lo que viene haciendo posgrado, que sé que usan mucho sus grupos de WhatsApp, por ejemplo, sus grupos de mensajería móvil, y que lo que necesitaría en todo caso es consolidar los encuentros semanales a través de la clase virtual. Por supuesto, para eso siempre cuentan con los espacios de ADI para dar clases virtuales, los espacios, las cámaras, los micrófonos y la conectividad, por supuesto. ¿Y qué pasa si yo tengo un encuentro presencial? Puedo tener también encuentros presenciales, y solamente nos vemos cada 15 días, por ejemplo, y el resto de la dinámica puede ser a través del grupo de WhatsApp, que también es viable. Es decir, de repente mi asignatura es un seminario, por ejemplo, y yo quiero hacer asesorías de proyectos. Entonces yo hago asesorías de proyectos cada 15 días de forma presencial, o práctica, o revisión de esa práctica cada 15 días a través de forma presencial, y el resto del tiempo nos mantenemos en contacto a través de grupos de WhatsApp. Es decir, como decía, podemos combinar solamente dos de estas opciones y de esa manera mantener redondo la dinámica de la experiencia. Pero lo importante es usar al menos dos, porque eso garantiza que el estudiante se le da la atención necesaria con los parámetros, insisto, que invita el modelo. Entonces, repito, formato 1, el perfil docente, formato 2, la ficha de la unidad curricular en donde se establece la modalidad
e información institucional, y el formato de asesoría, cómo voy a dar asesoría de esa unidad curricular. Vamos con el formato 2, que si se quiere es el que más cambios tiene y es el que más relevancia ha cobrado en este proceso. En el formato 2 existe la estructura del aula y la planificación de la asignatura. La estructura es la que va primero y luego tenemos una planificación que sí es parecida a lo que veníamos usando hasta ahora. Ahora, el tema de la estructura es clave que lo analicemos. ¿Por qué? La unidad curricular o cada ABA debe poseer un conjunto de recursos agrupados por bloques. Eso ya ustedes lo conocen, quienes han trabajado. Se utilizan bloques o pestañas. Hay uno que es el inicio, que está arriba, que es el principal. Luego vienen las pestañitas de unidad temática. Eso más o menos ustedes lo conocen. Primero, una de las cosas que queremos aplicar es que la forma como se presentan esas pestañas tiene un máximo de 5 pestañas cada unidad curricular. Es decir, o por unidad temática o por periodo. Creo que podemos tener hasta unidades curriculares de hasta 8 semanas, es la que he detectado, que me han comentado en posgrado, de hasta 8 semanas, pero yo creo que aún así en 8 semanas da la posibilidad de agruparlos en 5 pestañas. No obstante, esto obviamente es un control que estamos aplicando nosotros, pero que puede ser flexibilizado si está bien justificado. Si usted me dice, mira, profe, lo que pasa es que nosotros por unidad temática necesitamos las 8 unidades las 8 semanas, porque las 8 semanas se hacen las 5 unidades las 8 unidades temáticas, porque es una asignatura de mucho peso, tiene mucha actividad práctica, teórica. Ustedes lo pueden justificar y se puede flexibilizar ese aspecto, pero al menos esa es la pauta con la que arrancamos. Y lo otro importante acá es que cada bloque, o que el bloque de inicio, como siempre, debe poseer información, la información que corresponde a presentar la unidad curricular. Por supuesto, ahí está el sinóptico, me salto un momentico aquí al final. Tenemos el sinóptico, la ficha del facilitador, que es el formato 1, el plan de actividades, que es este formato 2, el horario de clase, está en el formato 1, y ya luego, por supuesto, las estructuras tradicionales de ADI en el bloque de inicio, los 2 foros, novedades, preguntas y contrato de aprendizaje. Una cosita importante que vamos a incorporar esta vez es que el contrato de aprendizaje va a condicionar la visualización de las pestañas. A ver, me explico rapidito. El contrato de aprendizaje tiene unas pautas para las responsabilidades que asume el estudiante y el docente al momento de comenzar la unidad curricular. De hecho, este contrato está basado en un contrato utilizado en educación por allá en el año 2015, 2014, y que nosotros nos trajimos para acá en su momento y lo adaptamos a la modalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ese contrato tiene una opción que dice acepto el contrato de aprendizaje. Y lo que vamos a aplicar esta vez es que hasta que yo no le dé aceptar a ese contrato de aprendizaje, no se activan las pestañas. O sea, yo no puedo ver el contenido ni las actividades hasta que yo no le dé a eso, tanto para docentes como estudiantes. Entonces, de esa forma queda establecido que ya yo leí las pautas, yo le asumí un compromiso, tanto docente como estudiante, y que a partir de allí puedo comenzar a usar el aula virtual. Eso para que lo tengamos presente. Ahora sí, entrando entonces en las unidades temáticas. Se han establecido aquí 6 indicadores de elementos que son indicadores de la modalidad, que a su vez luego deben estar reflejados en cada unidad temática. Decía acá que todas las unidades temáticas, todos los bloques deben poseer al menos uno de estos elementos. Y de hecho, muchas de nuestras aulas virtuales ya lo poseen. Lo que queremos en este caso es que si usted, por ejemplo, ya pasó un paquete de montaje anteriormente, ya se validó, ya se montó, ya desarrolló esa unidad curricular, no necesariamente tiene que volverla a hacer, solamente tiene que complementar o completar las cosas que se está pidiendo en este aspecto. Entonces, paso a detallar los elementos. Tenemos los indicadores de información. Específicamente, nosotros acá lo hemos graficado como una pequeña introducción a la unidad temática o período. Este elemento de información debe ser una introducción al qué, cómo y para qué de esta dinámica. O sea, para qué ese tema, esa unidad temática, los temas del contenido, etc. ¿Por qué es importante? Pues nosotros hacemos eso. Nosotros, cuando iniciamos una temática, a los estudiantes les dábamos una introducción de qué íbamos a ver allí. De qué va esa unidad temática, porque los contenidos, la importancia de eso a su rol de egreso, por ejemplo, a su perfil. Y esa información, cuando la unidad curricular es virtual, no la recibe el estudiante, porque obviamente el estudiante solamente ve los contenidos. Esta introducción a la unidad temática puede ser una página, una cuartilla, es decir, es una información concreta que redacta el docente. Para quienes hicieron el diplomado, de hecho, saben que al inicio de cada módulo había una especie de introducción, bueno, algo parecido a eso. Pero obviamente tiene que redactar al docente, tiene algo que debe redactar el docente
la introducción a la unidad temática o periodo o tema. Luego están el indicador diagnóstico. El indicador diagnóstico hace alusión que cada unidad temática, periodo o tema debe poseer una evaluación formativa para valorar los conocimientos previos. Esto no solamente al principio de la unidad curricular, sino de cada unidad temática. Porque una de las cosas que justamente tiene la modalidad es que toma cada periodo, cada unidad temática o cada tema como una unidad de aprendizaje. Y esa unidad de aprendizaje requiere que se haga un diagnóstico de los contenidos que voy a desarrollar allí. ¿Cuáles son mis recomendaciones para este tipo de diagnóstico? Pueden hacer un cuestionario, sería lo más fácil, porque un cuestionario, sobre todo si no lleva preguntas de desarrollo, se automatiza. Puede ser unas 10 preguntas, no tienen que usar aquí un banco de preguntas, simplemente son 10 preguntas y esas mismas 10 van a salir. Y de esa manera ustedes le permiten tener una valoración, un resultado de cómo viene el estudiante preparado para abordar este tema. No solamente para la asignatura, sino para cada unidad temática. Pero también tienen la opción de, si usted considera que esta unidad temática, el diagnóstico, no alcanza un cuestionario, porque son preguntas muy puntuales, muy objetivas, puedes realizar también una dinámica de foro, formativa también, para poder valorar un poquito cómo viene el estudiante preparado o el participante. Esos son los diagnósticos. En este caso, es un recurso que también debe ser parte de cada una de las unidades temáticas o bloques. Luego vendrían ya ahora sí los indicadores de aprendizaje, que son básicamente los materiales. Guías, presentaciones, enlaces, videos, clases, videos grabados, videos de YouTube. Es decir, todo lo que sea programado para desarrollar el contenido de la asignatura. Este indicador de aprendizaje se puede manifestar, por ejemplo, con videos, un video insertado que puede ser externo o grabado por el profesor, o una videoclase grabada. Puede ser un PDF que luego el profesor explicó con una videoclase. Puede ser también simplemente una presentación o un manual que el profesor va a utilizar como material, o puede ser, vuelvo a insistir, un PDF acompañado de una demostración que hizo el profesor grabada. Es decir, aquí entramos a lo más, quizás los elementos más tradicionales que nosotros conocemos. Lo que sí debemos tener presente es que en cada aula, en cada unidad temática, debemos tener al menos un producto audiovisual, que es otra de las cosas que se estableció como parte obligatoria de la modalidad. ¿Y dónde encaja este producto audiovisual con unidad temática? Bueno, lo puedo usar al principio para presentar o inducir a los estudiantes al contenido que se ha desarrollado en la unidad temática. Lo puedo usar a mitad de camino, como en este caso, porque necesito, de toda la unidad temática, necesito explicar algo que debe estar allí grabado el video, que es muy importante que quede grabado. Y puede estar también al final para sistematizar y dar por cerrada la unidad temática. Si usted va a dar las clases por Zoom, por ejemplo, y decide grabar cada una de esas clases, eso también calificaría como producto audiovisual dentro de esa unidad temática. Así que lo importante es que nosotros generemos diferentes canales de acceso a la información. Lo que queremos con esto es que el estudiante pueda aprender a través de los materiales, a través de su asesoría, a través de su explicación, que en este caso sería audiovisual, o a través de dinámicas de formación. Eso es básicamente nuestra visión de aprendizaje multicanal. Sigo con las actividades. Tenemos 3 tipos de actividades de evaluación, que pueden ser formativas algunos y otras tienen que ser sumativas. En el caso del indicador de construcción, son actividades orientadas a lo que es aprendizaje colaborativo. Deben ser parte sumativa de al menos una, en cada unidad temática, y debe, por supuesto, se sugiere en este caso el uso de foros de debate. ¿A qué me refiero con esto? Que indiferentemente del tema que estemos abordando, siempre habrá la posibilidad de que hagamos la inclusión de una dinámica colaborativa en la cual los estudiantes, o yo les pido un tema que investiguen y lo discutan y construyan resultados con eso, o yo les plantee un caso para que lo debatan y obtengan conclusiones, o utilicemos un foro para hacer una sistematización de un producto, propuesta, resultado, análisis, e incluso con coevaluaciones. Es decir, tenemos una amplia diversidad de opciones para utilizar los foros de debate en este caso. Lo que debe estar claro es que el uso de esas actividades colaborativas de construcción tienen que involucrar que los participantes realicen aportes, pero aportes basados en que no solamente sea su aporte individual, sino también que contribuya al otro compañero. Que lo que reflejemos en esos aportes ayude a otro compañero a aprender. O que si estoy sistematizando experiencias, los profesores puedan darle retroalimentación a esas experiencias que le permitan a los compañeros aprender también allí. Es decir, todo esto es aprendizaje, obviamente. Lo que estamos tratando es de exprimir un poquito los elementos que forman parte de ese aprendizaje colaborativo de la modalidad. Ya luego las otras 2 evaluaciones son mucho más simples en cuanto a la implementación. Por ejemplo, la idea de las actividades de comprensión es que se puedan hacer pruebas de conocimiento o evaluaciones tipo cuestionario
que permite validar que se están comprendiendo los contenidos no solamente conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales, aunque ya parece conceptuales solamente. Es decir, que yo pueda validar que los conceptos que estamos desarrollando y que yo voy a aplicar a través de la construcción, también estoy comprendiendo conceptos. Aquí aplico, como les vengo diciendo, aplicaría la metáfora del albañil. Un albañil solamente necesita la práctica. Puede construir una pared perfectamente, con buenas bases, con buenos machones, o sea, todo bien sólido, porque conoce la práctica y los elementos. Pero nosotros a los estudiantes no los queremos solamente que construyan la pared, nosotros queremos que comprendan por qué esa mezcla de cemento o esa proporción de cemento, arena, agua, lleva luego una mezcla a ese componente que es ese cemento ya creado, que esa mezcla me permite que los bloques no se caigan. Y si esa va a ser nuestra visión integral del aprendizaje, debemos evaluar también comprensión de contenidos. Y por eso debemos tener ese tipo de evaluaciones. Estas evaluaciones, si ya usted no las había considerado y no quiere modificar su estructura de evaluación, pueden ser formativas, pero necesitamos que las agreguemos allí dentro de la plataforma. Y finalmente, la implementación. En atención a los contenidos procedimentales de asignaturas, se debe contar con al menos una dinámica de evaluación en donde se ponga en práctica los conocimientos o habilidades. Es decir, debemos tener al menos una actividad donde se implementa lo que estoy aprendiendo. Ahora, y ojo con esto, porque yo podría tener, por ejemplo, actividades que sirvan de implementación, como decía hace ratico, porque estoy desarrollando, por ejemplo, mi capítulo 1 de mi proyecto de trabajo de grado, por ejemplo, y yo puedo tener, por ejemplo, una tarea donde el estudiante entregue ese producto porque estoy implementando lo que aprendí de cómo se construye un capítulo 1, de cómo se redactan los objetivos, cómo se hace el planteamiento de problema. Y eso también podría servir para que yo utilice una actividad de construcción. O sea, yo podría decir, mira, tú vas a entregar aquí el capítulo 1, que es esta actividad de implementación, pero también quiero que los objetivos, solo los objetivos o el planteamiento de problema, lo vamos a discutir en este foro. De esa forma estoy con una misma actividad cubriendo dos cosas. La comprensión, la construcción de conceptos en cuanto a cómo se debe redactar un objetivo, y para eso uso los ejemplos de los compañeros, y también la implementación de lo que estoy enseñando, construyendo productos, en este caso el capítulo 1, el capítulo 2 y así respectivamente. Con esto, muchachos, básicamente tenemos resumidas los 6 indicadores que deben tener cada unidad temática. Por eso les recomendaba agrupar los contenidos, las unidades, en función de que no tenga yo que hacer, por ejemplo, si tengo 8 temas, tengan que hacer 8 diagnósticos, 8 introducciones, 8 actividades de construcción, 8 actividades de comprensión, etc. Yo puedo agrupar eso en función de las temáticas, las evaluaciones, los periodos, y de esa manera se condensa mejor el espíritu de lo que realmente queremos acá. Recuerden que tampoco la idea es que el estudiante tenga que hacer 3 actividades semanales, porque también tiene otras asignaturas y otras dinámicas que hacer. Lo que sí queremos es que sea una formación mucho más amplia, mucho más integral y en el caso de la evaluación, multidimensional en cuanto a las diferentes formas de evaluar. Ya con esto listo, obviamente la cosa es más sencilla, porque ya sabiendo que la visión que aplicamos en cada unidad temática, lo que nos queda simplemente es trasladar eso a mi plan, a mi plan de actividades o evaluación. Ese plan de actividades, por supuesto, acá está dividido por pestañas y semanas. Tienen, por supuesto, acá, obviamente, como este es un ejemplo tipo, tienen muchísimas opciones por semana, muchas actividades por semana. No significa que tienen que tener 3 cosas por semana. Vuelvo a insistir, solo que aquí se han creado bastantes opciones para que usted se siente identificado con algunas de ellas. Acá, por ejemplo, tenemos un profesor que tiene un encuentro presencial al inicio de la dinámica, que aplica un cuestionario en la plataforma, que luego realiza un webinar con los estudiantes, y así amplía y amplía y amplía con semana a semana los diferentes contenidos que va a abordar. Y una cosa importante acá, nótese que, por ejemplo, este profesor tiene sus dinámicas presenciales, incluso dentro de una misma dinámica presencial, 2 actividades, un prelaboratorio y una práctica evaluada. Eso en la dinámica presencial. Y aquí también en la planificación, nótese que hemos incluido otra vez algunas observaciones sobre el tipo de actividad que puede servir en base a la plataforma. Dónde usar tareas en línea, dónde pueden usar los foros, los cuestionarios, para qué pueden ser usados el webinar y las videoclases, y la evaluación presencial, que obviamente esa está más que comprendida por ustedes. En función de esto, lo que nosotros estamos haciendo es enriquecer y validar que estamos cumpliendo, insisto, el modelo de ADI, y que la experiencia del estudiante, vuelvo a insistir, sea lo más satisfactoria posible de cara al aprendizaje. Con estos 2 formatos ya descritos, con este formato 1 y este formato 2, sobre todo aquí la estructura y su planificación, ya quedamos en el formato que menos cambios ha tenido, que es el formato 3.
Ya en el formato 3 recuperamos o seguimos con el proceso de enunciados. Por eso es que el profesor que va a montar su ABA no necesita pasarnos este formato, porque con este formato el profesor puede redactar sus propios enunciados y por supuesto montar sus materiales si lo va a desarrollar. Lo que sí hemos hecho en este formato 3 de la redacción de actividades es rescatar un poquito las pautas que habíamos fijado para la evaluación. Es decir, cómo se deben redactar las instrucciones de estas 5 tipos de actividades que son las más frecuentes. Por ejemplo, que si voy a hacer tareas donde se tiene que subir información, debo tener en cuenta que se debe abrir al menos 3 días y que el tope de archivos subidos son 2 megas. Que si voy a usar foro, debe estar el foro abierto al menos 3 días y debe indicarse al estudiante cuál es el objetivo, cuántos aportes va a realizar, si se tienen que adjuntar cosas. Que si son cuestionarios, debo tener fechas específicas y debo montar, obviamente estoy hablando de cuestionarios sumativos, debo montar 150% de las preguntas. Es decir, voy a evaluar 10 preguntas, debo montar 15. Si voy a evaluar 10 preguntas, voy a evaluar 20, debo montar 30. Y así respectivamente para garantizar que el sistema utilice sus elementos aleatorios. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si vas a hacer evaluación a través de un webinar o a través del foro. Debes establecer el horario, los medios, qué más, las normas de participación y obviamente las actividades prácticas algo parecido. En función de esto, completamos, por supuesto, el formato del formato del paquete de montaje, el formato número 3 o la parte número 3. Y quizás acá, para cerrar, las observaciones que podríamos tener en cuenta es que actualizamos un poquito las instrucciones de los cuestionarios, de los foros también, pero sobre todo los cuestionarios y los foros, en cuanto a lo que debe llevar a un cuestionario, y que si usted todavía no tiene claras las preguntas, salvo el diagnóstico, las preguntas del cuestionario que va a aplicar, puede enviar el paquete sin esas preguntas, porque muchas veces ocurre que eso se saca luego cuando se ha aplicado el contenido. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, ese es en resumen la nueva estructura, el nuevo ADI. Si se quiere, me voy para acá, regreso aquí, me quedo con las etapas de montaje para que, si nos da chancecito, unos 10 minuticos de preguntas y respuestas. Profesora, tengo por acá la profesora también, Yoselis González. ¿Tiene alguna pregunta, profe? No sé si me coloca por favor. ¿Cuál? ¿El 2? Primero, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está actividad de comprensión? Este. Ajá, profe. Bueno, la duda que yo tengo es que a veces se ve como difícil cómo diferenciar la construcción de la comprensión, ¿no? Porque dentro de la comprensión hay construcción. Entonces, no sé de qué punto de vista lo puedo explicar cuando hago una actividad, porque para mí todas las actividades llevan los dos procesos. Vale. Cuando ellos realicen. Entonces, no voy a tener prácticamente construcción solamente. Vale. La profesora, no sé si escucharon, pero la profesora comentaba sobre, por ejemplo, las evaluaciones, los indicadores de construcción y comprensión. La posibilidad, yo más bien en este caso diría, es la posibilidad de que podamos tener actividades que abarcan las dos cosas, y es totalmente válido. En ese aspecto, aquí en la columna de indicador colocarían construcción y comprensión. ¿Qué ocurre? Yo puedo tener en efecto una prueba, digamos, puedo validar que comprendí contenidos a través de la construcción, a través de un foro, por ejemplo, un debate, que vaya en análisis de un caso, que vayan en función de sistematizaciones, como dijo, a través de introducción al tema. También entra allí. Entonces, y lo mismo pasa con la implementación, como le decía hace ratico. Podemos tener, por ejemplo, la implementación de objetivos acá y a través, al mismo tiempo, la construcción de esa retroalimentación, una dinámica colaborativa. Entonces, al momento de plantear ustedes sus actividades, pueden tener casos donde se combinan indicadores. Lo que tienen que hacer es que la actividad, cuando la van a reflejar acá en el indicador, agregan que es comprensión y o construcción y a través de eso obviamente simplifican la dinámica, porque como le dije hace rato, nuestra intención no es crearle más trabajo al estudiante del necesario, pero sí garantizar que tengamos los elementos necesarios en las actividades, ¿ok? Ajá. ¿Alguna otra pregunta, profe? Igual, muchachos, lo estoy leyendo por acá por la chat de Zoom. Ok, María Alejandra plantea la misma duda. Para poder hacer mucho análisis crítico contextualizado. Perfecto, María. Entonces, en este caso, como decía, lo importante es que lo planteen, lo armen dentro de los indicadores, señalan cuáles son los indicadores que están abordando y, por supuesto, que el enunciado después se corresponda con esa opción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra inquietud? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, fíjense, de todas maneras tengamos presente esto, porque ya estamos en la hora.
Esto es un proceso obviamente que igual que pasó en su momento, al inicio de la implementación de ADI, el tema de la pandemia y todo eso, obviamente llega un proceso de transición en el cual nosotros estamos tratando de ser lo más flexibles en cuanto al abordaje, pero también lo más expeditos en cuanto al montaje. Es decir, tratar de que ustedes puedan crear unas mejores aulas virtuales, pero también puedan planificar la mejor experiencia posible para el estudiante. Obviamente, nuestro equipo está habilitado para que dar respuesta lo más rápido posible en función de lo que está surgiendo. También tengan presente que la idea es que ustedes se les vaya facilitando plantillas personalizadas para que podamos también hacer un repositorio de los materiales que se van montando y podamos tener una especie de biblioteca virtual. Y por supuesto, vuelvo a insistir, contamos con la posibilidad de usar los espacios físicos para aquellas dinámicas donde consideren se pueden realizar actividades presenciales en las instalaciones de ADI. Si no hay alguna otra inquietud, alguna otra duda, damos por cerrado. Edith, ¿han facilitado el material a los jefes de departamento para que lo facilite a los interesados? Edith, desde el viernes, si no me equivoco, el viernes creo que fue 28 de octubre, se hizo el envío de los paquetes a posgrado y en este caso yo lo envié a través del decanato de posgrado y decanato de tecnología y directamente, ¿no? Los enlaces, los formatos y enviamos lo enviamos yo lo compartí en el grupo de educación, en este caso donde soy miembro porque soy jefe de departamento. Y por eso les decía que el viernes y del sábado, para que de alguna manera no se nos escapara y no dependiera solamente de esas personas, desde el sábado publicamos este avisito en la cuenta de ADI que resume toda la información que le hemos estado enviando a los decanatos. Así que creo que de alguna manera hemos cubierto diferentes formas de abordar. ¿Ok? Buen día, Camel. Las plantillas han llegado por email a los docentes. Sí, de hecho, por eso es que agregamos o creamos este enlace, mundoadi.net FEDITI, que es la formatos ADIN, este señor que está aquí. Lo colocamos así para que ustedes también puedan acceder a los formatos sin esperar por su jefe de departamento, director o decano. O sea, pueden entrar a esa dirección y automáticamente se descarga un archivo comprimido donde están los tres formaticos, los tres formatos del paquete de montaje. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, los voy a dejar entonces. Voy a finalizar la grabación.